Hola a todos. El día de hoy vamos a trabajar un poquito de cómo es un pequeño tutorial del uso del laboratorio en electrónica, el VISIR. El VISIR es un laboratorio bastante práctico donde podemos trabajar circuitos básicos como circuitos en serie, paralelo, aplicar la ley de nodos, ley de mallas, hasta llegar a ser circuitos más elaborados como los circuitos de filtro de paso bajo, paso alto, medir impedancias, hacer circuitos en RC, RL, qué sé yo, entre muchas otras opciones que quizás el usuario, el estudiante pueda redescubrir. Por eso vamos a hacer un pequeño tutorial de cómo es que se emplea el uso de este laboratorio. Para el laboratorio VISIR, lo primero que hacemos es reservar. Vamos a entrar a una de las opciones que nos genera el laboratorio. Y una vez que ingresamos, el estudiante debe ser capaz de identificar varios aspectos. Eh, el primer aspecto que voy a señalar, y quizás uno de los puntos más relevantes, es que el laboratorio VISIR se reserva por aproximadamente 2 horas. Es decir, un estudiante tiene aproximadamente 2 horas para ejecutar un experimento y posterior a ello el laboratorio eh, va a finalizar, lo va a sacar, pero el estudiante no implica que vaya a perder su trabajo. Para que un estudiante no pierda su trabajo, es importante que nos vayamos a la opción que dice guardar. Una vez que un estudiante ha elaborado un experimento, tiene la opción de guardarlo. ¿Qué quiere decir esto? Que el sistema me permite descargar un archivo. Este archivo va a contener lo que el estudiante haya elaborado al momento de su trabajo. Una vez que el estudiante haya hecho el experimento y si por alguna u otra razón no logró terminarlo, una vez que lo guarda, posterior a otro momento, cuando el estudiante o el profesor decida retomar el experimento donde quedó, basta con que le dé en opción cargar. Si le doy en opción cargar, automáticamente el archivo me dice busque el experimento que usted guardó. Entonces, usted podría tener una serie de experimentos. Entonces, usted busca el archivo que usted seleccionó. Una vez que se selecciona y lo abrimos, automáticamente él me carga el archivo donde usted lo dejó. En este caso, como yo no he elaborado nada, pues el archivo que cargo está en blanco. Pero para eso, primero, es importante conocer esa función, ya que nos permite ver una aplicación práctica del VISIR. Antes de entrar en materia, es importante considerar las zonas que tiene el VISIR. Voy a delimitar estas zonas de la siguiente forma. El VISIR tiene una primera opción, digamos, una primera función que es esta. Este primer recuadro que marco acá es el recuadro que marca la zona de componentes. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí vamos a encontrar todos los elementos importantes del circuito, como resistores, capacitores, inductores. ¿Y dónde están? Bueno, lo que tenemos que hacer es dirigirnos a esta pequeña esquina eh, inferior derecha, donde está el signo de más, y si yo le doy ahí, voy a encontrar una serie de elementos marcados. Eso quiere decir que aquí tengo toda una gama de elementos como resistores, capacitores, diodos, que me permiten desarrollar diferentes ejercicios. Entonces, esta va a ser la primera zona que vamos a conocer como una zona de componentes. Una vez que un estudiante esté desarrollando un ejercicio y de pronto necesita jalar un capacitor, basta con seleccionarlo y aparece en la zona de componentes. De igual manera lo puede hacer con otros elementos que sean de interés. Aquí al darle restablecer, lo que estamos es ocasionando o estamos redireccionando los elementos a una forma inicial estándar. Después tenemos la segunda zona que vamos a llamar una zona de montaje, que vamos a marcarlo aquí, sería el protoboard. Toda esta zona se conoce como la zona de montaje. ¿Por qué la zona de montaje? Bueno, porque todo lo que vayamos a realizar lo vamos a hacer a través de esta zona, sea poner capacitores, resistores, inductores u otros elementos como los transistores. Al final todo lo vamos a dirigir hacia la zona
de, eh, de montaje. Entonces, en esta zona vamos a desarrollar propiamente el circuito. Antes de desarrollar el circuito es relevante o importante conocer cómo se compone un protoboard. Para eso está esta función que tiene un signo de preguntas. Y en esta función, cuando uno le da un clic, automáticamente me da un diagrama de cómo se comportan las líneas en el protoboard. Por ejemplo, si nosotros analizamos una línea puntualmente y decimos la línea 3, vemos que todos los puntos de manera vertical se conectan. Eso quiere decir que yo puedo generar un circuito y sé que el punto en la línea 3 de manera vertical todos tienen contacto. Y así lo puedo analizar para la línea 7, para la línea 11. Por poner un ejemplo, si hacemos una relación con las líneas que están arriba, vamos a ver que ellas se conectan de manera horizontal. Es decir, su punto de conexión es horizontal. Note que, por ejemplo, una línea, como el caso de la línea 19, que voy a marcar acá, no tiene un contacto directo con la línea 21, por poner un ejemplo. Entonces, ¿cómo hacemos para conectar esto? Bueno, básicamente la única forma de hacerlo es a través de los cables. Para los cables vamos a tener esta zona, este cuadrito que llamamos color de cable. Es decir, la persona selecciona el color que quiere. Yo voy a seleccionar un color azul y voy a seleccionar, por decirlo así, el punto donde yo quiero que inicie mi circuito. Entonces yo digo, inicia en el punto 5 y lo jalo al punto que yo desee, digamos al punto 1 o el punto 2 de la línea 25. Entonces, este cable me permite hacer una conexión entre la línea 5 y la línea 25. De igual manera, el estudiante o el profesor puede identificar cables con otros colores, generar puntos de conexión de manera diferente. Y esa es la parte creativa que tiene este laboratorio, de forma que uno puede construir su propio circuito como mejor le parezca. Entonces, dentro de la zona de montaje, podemos agregar elementos como los cables, podríamos agregar elementos como un resistor, y vean que un resistor, al darle un clic sobre él, podemos hacer que éste gire de forma vertical o bien de forma horizontal. Lo mismo podríamos hacer con elementos como el capacitor. Ahí tenemos el capacitor marcado para la zona de montaje. Ahora, la última función que tenemos en el circuito, una vez que le doy restablecer, vuelvo a mi circuito original, entonces nos queda nada más analizar la última zona importante de este circuito, que es la zona de equipos. En esta zona vamos a encontrar todos los equipos necesarios para llevar a cabo un circuito. En este caso, si usted se dirige a cualquiera de los elementos de los equipos que tiene marcado el visir, por ejemplo, si me voy a la fuente y le doy un clic sobre la fuente, voy a obtener una ventana emergente que me va a marcar el prototipo de una fuente de poder. Noten que en el visir tenemos dos opciones. Puedo tener una fuente que vaya de 0 a más 25 volts o tengo una fuente que vaya de a menos 25 volts. Eso lo voy a marcar directamente sobre los botones registrados y eso me permite establecer una escala. Entonces, de pronto, el circuito que vamos a trabajar va a ser de 10 volts. Entonces lo voy a marcar sobre los 25 volts. Eso implica que entonces, una vez que lo tenga en la escala y conectado correctamente a la zona de montaje del circuito, voy a poder girar la perilla y buscar la cantidad de volts que quiero. Entonces, vean, por ejemplo, voy a correrme aquí con la flechita, voy a apuntar el primer decimal para moverme más rápido. Entonces digo que quiero 10 volts, pero se me pasó porque estaba ubicado en un punto decimal que no es de interés, en este caso 10.4. Podría ser que en el experimento quiera un voltaje más preciso, 10.4, 10.5. Si no, pues lo que hago es me posiciono en el decimal que quiero corregir, en el tablero de la fuente, en la pantalla digital, y pongo el valor de interés.
Eso lo que me quiere decir es que nuestra fuente ya está conectada a 10 volts. De igual manera, puedo hacer lo mismo para un osciloscopio, donde puedo conectar canal 1, canal 2, puedo identificar la señal eléctrica y lo que hago es pues, regular sobre cada uno la función que me genera el osciloscopio. Lo mismo puedo hacer con el generador de señal para una función de onda sinusoidal, un multímetro, que va a ser uno de los instrumentos más usados en la parte de circuitos, ya que en el multímetro podemos seleccionar un voltaje alterno, seleccionamos la perilla un voltaje directo, podemos hacer una escala más pequeña, podemos medir la resistencia, podemos medir corriente alterna y corriente directa. Hay algunas funciones que no están habilitadas. Eso va a depender del visir. Hay visir que están un poco más completos que otros, depende de la comunidad remota, pero en algunos casos los multímetros pueden ser pues completos. En este caso vemos que nos marca para voltaje alterno, voltaje directo, nos marcaría también resistencia y nos marcaría corriente alterna y corriente directa. Sin embargo, estos son elementos de medida bastante prácticos para cualquier circuito. Y tenemos nuevamente la placa. Entonces, noten que en el visir tenemos alrededor de la zona de montaje, que es el protoboard, tenemos unos pequeños orificios que son los puntos que me van a conectar, por ejemplo, con la fuente de poder. Vemos aquí más 20 volts con menos 20, estos están conectados con la fuente. Vemos aquí un poco más abajo, voy a ir marcándolos para que se note, digamos, un poco más. Podemos ver ahí que tenemos este es el punto para la fuente de poder. Tenemos también estos puntos para el generador de señales. Y tenemos aquí para el osciloscopio. Noten que aquí tenemos para el multímetro. Aquí podemos medir el multímetro. Incluso tenemos dos salidas para dos multímetros. Donde me permite hacer mediciones de corriente, voltaje y resistencia. Y tenemos aquí una conexión a tierra, que esta conexión a tierra es práctica para cualquier circuito hacer un cierre como tal. Entonces, una vez que el estudiante esté familiarizado con el visir, cuando ya hace su ingreso y ya conoce cuáles son sus zonas de componentes, su zona de montaje y su zona de equipo, ya está preparado para hacer cualquier circuito sobre el visir. Una vez que el circuito se haga, pues pueden tomar consideraciones sobre usar la opción de cargar o realizar medición, que eso es lo que me permite pues ya generar la compilación de los datos. Y eso estaremos hablando en otros tutoriales acerca de cómo medir resistencia, voltaje o bien cómo elaborar algunos circuitos. Muchas gracias.